mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Se nota que tiene un pastor alto. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. Todo lo que dijo el pastor Alex es verdad. Solamente quiero aclarar que sí fuimos la primera generación y no salimos tan bien como se suponía que debíamos salir, pero Dios ha sido bueno en su misericordia y ha ido arreglando las cosas en nuestras vidas. Valoro mucho la amistad del pastor Alejandro. Es más que un amigo, es un hermano. Dios nos ha permitido enfrentar muchas cosas y eso ha unido nuestras vidas porque Dios nos ha hecho pasar por esos valles de sombra, de dificultad, para recordarnos que dependemos completamente del Señor, y eso es un buen recurso que Dios usa para acercar nuestros corazones y purificarnos en esos tiempos. Doy gracias a Dios en verdad porque me da el privilegio de estar aquí con ustedes. Valoro mucho la invitación, me siento honrado, de verdad me siento honrado en que me hayan invitado. Y este tema que me pidieron que compartiera es un tema que está muy cerca de las cosas que Dios ha traído como convicción a mi vida, el tema de la iglesia, todo lo que tiene que ver con la eclesiología, porque sabemos que la iglesia es algo que va a permanecer para siempre. Hay tres cosas que nosotros podemos ver en la eternidad:
la gloria de Dios, la iglesia y su palabra. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, entonces estamos pensando en algo que es eterno, y eso nos motiva mucho en pensar, en invertir, en dar. Y me refiero a dar, no me refiero solamente a la parte económica, sino en dar mi vida en la iglesia, porque vale la pena, porque es eterno, y no por el bien que yo vaya a recibir, sino porque sé que ese es el plan de Dios desde la eternidad. Así que hoy quisiera pedirte, por favor, sin más preámbulo, a abrir tu Biblia en Efesios. Este sermón es expositivo, pero no veremos un solo pasaje. Tiene la intención de ver el tema de la iglesia y la membresía de la iglesia a lo largo de la historia de la teología bíblica, y creo que es necesario. Pero Efesios capítulo 3, quisiera llamar tu atención al versículo del 8 hasta el versículo 10. Versículo 11. Del versículo 8 hasta el versículo 11. ¿Lo tienen? Sí. Dice así la bendita palabra de Dios. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas ¿de quién? De Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Quisiera que me acompañaras a leer el versículo 10 en voz alta. Conforme la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Déjenme orar, por favor, para comenzar. Bendito Dios, tú estás en el trono, dirigiendo soberanamente tu plan eterno de redención. Tú no te sorprendes de nada, ni te angustias por nada. Tú eres un Dios infalible e inmutable, el único y verdadero Dios. Pero no eres un Dios lejano, sino eres un Dios cercano, que en el consejo eterno tuyo decidieron que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, viniera, viviera, habitara entre nosotros, mostrara su gloria como del unigénito, y no solamente viviera aquí, sino que muriera, pero también resucitara. Y hoy, cada domingo, nos acercamos como iglesia a celebrar la victoria de nuestro Redentor, a recordar que Cristo es nuestro Rey y nuestro Señor, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Cordero inmolado, que Cristo es el Alfa y el Omega, Cristo es el todo. Y Dios, hoy pedimos que nos permitas, por medio del Espíritu, considerar la belleza de Cristo, que hoy nos permitas ver que tú nos has llamado a ver la gloria de nuestro Rey para anunciar la gloria de nuestro Rey. Y permite que nosotros, como comunidad de creyentes, podamos valorar la belleza de Cristo para proclamar con nuestra boca y con nuestra vida esa belleza de Cristo, y que no solamente en la individualidad, sino en la comunidad de creyentes. Quieras tú usar este tiempo y abrir nuestros ojos. Yo no puedo atrapar la atención, ni convencer la razón, ni cambiar la voluntad de las personas aquí presentes. Solamente tú eres capaz de hacer eso. Y te pido que por gracia tuya hagas tu obra de acuerdo a lo que tú has diseñado perfectamente y soberanamente. Pero es mi responsabilidad predicar fielmente tu palabra, y haz tú
lo que tú tienes que hacer para el bien de tu reino, para la expansión de tu gloria. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero vivimos en una época de la redefinición. Hay muchas cosas que se están redefiniendo. Antes las personas valorábamos mucho las cosas que duraban mucho. ¿Recuerda usted que buscaba muebles que duraban mucho? Artículos que permanecieran mucho. Hace 2 días platicaba con un hermano que me decía: ¿sabe, hermano? Yo tuve 40 años en el mismo trabajo y me jubilé en el mismo trabajo. Desde que inicié hasta que terminé. ¡Wow! Eso ya no se da. Hoy en día todo se ha redefinido. Todo se ha redefinido. En la época en la que nosotros estamos, es una época de la rebelión a los estándares establecidos, donde hay que romper los paradigmas del pasado, esos paradigmas retrógrados, los estereotipos de la generación del pasado. Tenemos que soltarnos de ellos porque son opresores. Esta es la característica de nuestra generación. Pero lamentablemente ese mismo pensamiento ha marcado también nuestros conceptos eclesiásticos. Hemos tratado de redefinir la iglesia, la membresía de la iglesia, los valores de la iglesia y todo lo que nosotros concebimos de la iglesia ha comenzado a deformarse. Ha comenzado a deformarse. Los conceptos de la iglesia han comenzado a tergiversarse. Y todo esto ha traído a nuestra mente un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y lamentablemente eso ha hecho que nosotros dejemos de valorar la iglesia, de valorar el cristianismo, la membresía. ¿Cuál es ese concepto equivocado que hemos desarrollado acerca de la iglesia? Para algunos, déjeme decir que para algunos la iglesia se ha convertido en un club, o sea, en un grupo de personas que nos reunimos semanalmente porque tenemos algunas cosas en común. No sé, pues queremos que nuestros hijos se porten de cierta forma. Y entonces nos unimos a un club donde todos tenemos el mismo objetivo, que nuestros hijos se porten de cierta forma, porque nos vestimos de cierta forma, porque tenemos los mismos gustos en cuanto a música, etcétera, etcétera. Y lo hemos convertido en un club al que nos unimos porque tenemos el beneficio de pertenecer a ese club. Nos da el derecho de exigir y demandar algunas cosas. Eso es por un lado. Pero por otro lado también encontramos otro concepto de la iglesia. Es el lugar en el que puedo recibir la atención porque yo sirvo allí. O mejor dicho, es el escenario para que mis habilidades luzcan. Y si escuchas bien, estos dos conceptos nacen de un corazón egoísta e individualista, donde lo único que buscamos son nuestros propios beneficios. Este busca su propio beneficio, este busca su propio beneficio. Quizá uno suene más espiritual que otro, pero al final la raíz de donde están surgiendo estos conceptos es el mismo: egoísmo, individualismo. Y déjame decirte algo: todos aquí, desde el que está aquí parado hasta el último que está aquí sentado, todos luchamos con un corazón egoísta e individualista. Todos somos egoístas. No importa quién seas, nuestro corazón es así. Pero mi querido oyente, hoy quiero desafiarte a reevaluar tu concepto de la iglesia a la luz de la Escritura. Te pido que consideres lo que la Escritura, infalible e inspirada por Dios, tiene que decirnos acerca de la iglesia. Debemos despojarnos de esos conceptos egoístas que hemos formado de la iglesia, creyendo que la iglesia es un lugar de intercambios de favores o una comunidad de servicios a nuestra disposición, en la que tú escoges
¿Qué servicio te gusta? Y si no te gusta, te puedes ir, porque quizá la iglesia no está llegando a donde tú querías que llegara, o haciendo lo que tú querías que hiciera con tus preferencias musicales, formatos de adoración, posturas escatológicas. Así que Dios nos permita ver que la iglesia existe no para satisfacer nuestras inquietudes teológicas o litúrgicas. Espero que eso sea claro. La iglesia no existe para satisfacer nuestras inquietudes teológicas o litúrgicas. Y litúrgicas me refiero a la forma de hacer los cultos. La iglesia no está para eso, sino ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué existe? ¿Para qué Dios diseñó la iglesia desde la eternidad? Ustedes leyeron conmigo el versículo 10 del capítulo 3. ¿Para qué Dios diseñó la iglesia? Vean conmigo el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, tiene diferentes formas, no es lo mismo, no es un clon, se ve de diferente forma. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? Principados y potestades en los lugares celestiales. Note el propósito superior a lo terrenal de la iglesia. La iglesia no está aquí solamente para darnos un pequeño aperitivo religioso y para satisfacer nuestra conciencia o carga de conciencia, porque cada domingo vengo y tomo mi dosis para callar mi conciencia religiosa. No, Dios no diseñó para eso la iglesia. Dios diseñó la iglesia para anunciar la belleza de Cristo. Es mucho más que solamente venir y cumplir un requisito religioso. Es anunciar quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde el principio Dios creó al hombre para cumplir ese propósito. Dios diseñó a la humanidad para que su gloria fuera extendida. ¿Recuerda en Génesis 1 y Génesis 2? Que Dios crea al hombre y le dijo: llenen la tierra y sojúzguenla. Eso es antes de la caída. ¿Qué es lo que Dios quería? Lo que Habacuc dice, que toda la tierra sea llena de su gloria. A través de esos hombres que se estaban procreando y multiplicando, que la gloria de Dios se expandiera por toda la tierra. Así que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Pero nota que Dios creó al hombre y a la mujer en una comunidad. Dios creó al hombre y a la mujer. La gloria de Dios se iba a dar a conocer no a través de cientos de millones de Adanes solamente, no, se iba a dar a conocer a través de muchos Adanes, hijos de Adán, y muchas Evas. Esos dos son diferentes, no eran iguales, para que la multiforme sabiduría de Dios fuera dada a conocer. En aquel tiempo era por medio de Adán y Eva multiplicándose, y Dios dijo, bueno, recuerdas que en Efesios capítulo 5 nosotros encontramos grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Lo que Dios estaba apuntando en esa relación de comunidad inicial, estaba apuntando hacia la iglesia. Así que Dios desde el principio, desde Génesis, está apuntando que la iglesia sería el medio por el cual su gloria se iba a dar a conocer. ¿Cómo se iba a dar a conocer entonces por medio de la iglesia? A través de comunidad, a través de un grupo de personas que no se parecen, de hecho que tienen diferencias. Déjenme contextualizar rápidamente aquí. ¿Recuerdas que Efesios, en el capítulo 2, tú vas a encontrar el versículo 11 hasta el versículo 22,
una disertación de Pablo diciéndole: hermanos, antes ustedes eran 2 pueblos, pero ahora son 1, porque se ha roto la pared intermedia que había entre ustedes. Pero ¿qué son estos 2 pueblos? Pues judíos y gentiles. Piensen por un momento, los judíos tenían una cultura milenaria. No es que de mis abuelos yo tuve la costumbre de, no. Esto es una cultura milenaria. Los judíos tienen una cultura donde ellos han recibido de parte de Dios y recibieron por medio de Moisés una ley que les dice: no coman cerdo, por poner un ejemplo. Y ahora se van a reunir con un pueblo gentil que lo que más comen, no sé si lo que más comen, pero por lo menos en Chiapas es lo que más comen, que comen cerdo. Y se van a sentar, y el judío se va a sentar con esta cultura, con un gentil, y él llega a la mesa de la comunidad de creyentes y va a traer su verdura, su pescado, su miel, y el gentil va a traer su cerdo, su coca y todo lo que es impuro. Y dice Pablo: eso no lo puede hacer más que la multiforme sabiduría de Dios. Y los une para que se anuncie la multiforme sabiduría de Dios. Porque nadie puede unir esas 2 culturas más que el poder del Evangelio, que transforma la vida de 2 personas que pueden amarse a pesar de sus trasfondos culturales. Así que ahora ya no es Adán y Eva los que van a dar a conocer la belleza de la gloria de Dios, sino que es la iglesia. Dios diseña la iglesia con ese propósito de proclamar la gloria. Es la iglesia la que Dios le ha dado la comisión de convocar y de reunir adoradores. Por lo tanto, cuando un hombre, por gracia de Dios, viene a Cristo por fe y en arrepentimiento, debe ser parte de una comunidad. Hermano, cuando un hombre, o persona que me escuchas, cuando una persona dice creer porque Dios le ha traído a convicción y ha tenido fe en Cristo y se ha arrepentido de su pecado, debe ser parte de una comunidad de creyentes. Porque esa comunidad de creyentes es la única que va a cumplir el propósito por el cual Dios la ha diseñado, para reflejar la multiforme sabiduría de Dios. Y así se expandirá la gloria de nuestro Rey. Así que quiero tomar unos minutos para que juntos veamos en la Escritura lo que es la iglesia, y la segunda parte, la forma en que la iglesia cumple este propósito. Y quisiera que no perdiéramos de vista cuando intento hablar de definir la iglesia. El concepto de la definición es limitar, decir de aquí a aquí es poner un fin a un concepto. Y realmente la iglesia, hay un concepto que no la puedes definir. Porque la iglesia, hay una iglesia, un concepto de la iglesia universal, que es conocida. Hay una iglesia que existe, que es conocida por Dios. Y que nosotros no alcanzaremos a conocer en esta tierra esa iglesia universal. Porque existe una iglesia donde hay personas que fueron creyentes, que yo nunca conocí y que ya no están en esta tierra, pero que son parte del reino de Dios, parte de la iglesia. Hay 114 veces que aparece la palabra iglesia en griego en el Nuevo Testamento. Y 5 de esas 114 veces se refiere a ese cuerpo universal de creyentes. Pero yo no me quiero referir a ese concepto de la iglesia, sino al concepto de una iglesia local en este momento. El concepto de la iglesia al que nos referimos es a una comunidad local. Y déjeme definirlo en 2 líneas. La iglesia es la comunidad local redimida, establecida por Dios
en un pacto de unidad para obedecerle, proclamando la belleza de la gloria de Cristo en una comunidad de gracia. Déjeme decirlo nuevamente. ¿Qué es la iglesia local? Es una comunidad local redimida, establecida por Dios en un pacto de unidad para obedecerle, proclamando la belleza de la gloria de Cristo en una comunidad de gracia. Y tiene esta definición los elementos necesarios para ubicar una comunidad local redimida. Una comunidad local redimida. Un grupo de personas que podemos identificar fácilmente. Ahí se reúne, o este es el grupo de personas que es la iglesia solo gracia, solo fe, Iglesia Bautista Genesaret. Esta es la comunidad local de creyentes. ¿Quién puso esa comunidad? ¿Quién la estableció ahí? No fue el pastor, no fue un grupo de líderes, es una comunidad redimida, establecida por Dios. ¿Y para qué están allí? Para obedecer a Dios y así proclamar la belleza de la gloria de Cristo en una comunidad de gracia. Así que quiero pedirte que consideres esto, por favor. No estamos frente a un concepto innovador, revolucionario que se le ocurrió a un emprendedor. Este concepto de la iglesia no fue establecido por alguna denominación bautista, presbiteriana, metodista, luterana. No. La iglesia no surgió a partir de la reforma protestante. La iglesia es mucho más que todo eso. La iglesia fue concebida por la mente perfecta de nuestro Dios, y ahora tú y yo tenemos el enorme privilegio de ver la hermosura de su gracia por medio de ese cuerpo de creyentes. Hermano, estamos tocando algo santo, estamos refiriéndonos a algo eterno. No es simplemente un nombre que tú pones o yo pongo en un lugar, es mucho más que eso. Son almas eternas que Dios compró a precio de su propia sangre. Por eso la iglesia tenemos que ponerlo en el lugar que le corresponde. Hoy se reúne la iglesia. Este edificio no es la iglesia. Hoy se reúne la iglesia. Y la iglesia está aquí hoy. Y cuando salen todos y cierran la puerta, la iglesia ya no está aquí. ¿Dónde está la iglesia? En su casa, en su empresa, en donde usted opera cada semana. Si piensas en eso y crees eso, ¿no deberíamos considerar a los hermanos que están sentados contigo, que son parte de ese pacto que nos une, que son aquellos por los cuales Cristo murió? La segunda persona de la Trinidad nació, vivió, murió y resucitó, y ahora mismo está intercediendo por el hermano con el que yo he hecho un pacto. O sea, Cristo hoy, nuestro sumo sacerdote, intercede perpetuamente, dice Hebreos 3, por cada uno de nosotros. Así que el hermano con el que estoy es el escogido desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en él como en mí, pero ¿qué valor tiene él para la mente y el amor y el plan de redención? Así que cuando piensas en la iglesia, debemos pensar en el símbolo de la gracia de Dios. Y es por medio de la iglesia que Dios está haciendo su obra. Es por medio de la iglesia que Dios está haciendo su obra. Es fácil intentar ser parte de lo grande. Cuando tú piensas en Carlos Slim, tú dices, oh, qué bien sería, o qué
bien me sentiría trabajar en Telmex, en Telcel, o en Tesla, ahora que va a venir Elon Musk y va a poner Tesla. Qué bien se sentiría ser parte de esa grande empresa. Pero tú eres parte de algo mucho más grande que cualquier cosa terrenal. Hay un teólogo que se llama Sam Waldron. Es un teólogo contemporáneo, me refiero a que tiene vida hoy. Y es un hombre ya grande. Y este teólogo tiene la oportunidad de estar en muchas iglesias y de impactar a muchos seminarios. Pero él dice algo: si quiero estar en el centro de la voluntad de Dios y donde su poder será manifestado, entonces necesito estar en mi iglesia local. Piensa eso. Si quiero estar en el centro de la voluntad de Dios y donde su poder será manifestado, entonces necesito estar en mi iglesia local. Un hombre que está involucrado en muchos seminarios y muchas personas han sido beneficiadas por su ministerio, ha escrito muchos libros, y él dice: lo que yo necesito no es seguir escribiendo libros solamente para muchas iglesias y para muchas personas de la iglesia universal. Yo necesito estar en la iglesia local. Spurgeon, el famoso predicador inglés del siglo XVIII, dice: es en la iglesia que a Dios le agrada manifestar toda la grandeza de su amor, toda la maravillosa profundidad de su compasión, y mostrarse a su pueblo como nunca lo hizo con los ángeles y como nunca lo hará con los no regenerados. Hermanos, hoy cuando tú y yo nos reunimos a adorar como iglesia local y pensamos en nuestra redención y en Cristo como nuestro Redentor, y pensamos en que esa cruz fue y es la evidencia clara del amor de Dios para con nosotros, y ruedan nuestras lágrimas por nuestras mejillas en esta comunidad de creyentes, ¿sabe? Esto es algo que ni los ángeles pueden disfrutar. No importa dónde lo hagamos, si fuera abajo de un árbol, pero estamos en una comunidad, eso exalta y Dios manifiesta su gracia de una forma única allí, que ni siquiera en los cielos pueden disfrutarse. Espero que esto esté poniendo en verdad el valor de la iglesia. La iglesia no es un lugar, somos nosotros como creyentes unidos en un pacto, y decimos: es por eso que estoy unido a este pacto. Y si se acabara el edificio y se acabaran los permisos, podemos reunirnos bajo un árbol, o como lo hacían los perseguidos, en las cavernas y en las catacumbas. Así que a lo largo de la revelación bíblica, nosotros encontramos el deseo de Dios de dar a conocer la gloria de Él por medio de ese grupo de personas que se unen por Él y para Él, que están unidos bajo un pacto y que dicen: tendremos un pacto que nos va a unir para obedecer a Dios y para dar a conocer la maravilla de su gloria. La iglesia visible es la forma de ver la gloria de Dios. Miren, nadie pudiera decir que ama a Dios sin amar la expresión visible de la gloria de Dios. ¿Les hace sentido eso? Alguien pudiera decir, y Juan lo dice así: a ver, ¿por qué dices que amas al que no ves si no puedes amar al que ves? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas la expresión visible de la gloria de Dios? ¿Qué es el creyente? El creyente es la expresión visible de la gloria de Dios, porque es Él el que ha recibido la gracia, la misericordia, la bondad. Sí, pecadores, sí, imperfectos,
pero transformados por el poder del Evangelio. Así que la iglesia es el lugar donde encuentras el reino de Dios, el reino de Cristo en la tierra. Pero despreciar el reino es despreciar al rey. Despreciar el reino es despreciar al rey. Así que hoy, si pudiera darte un propósito que tengo, es que, porque Dios te ha unido a la iglesia, a su iglesia, tú y yo debemos ser miembros comprometidos con la iglesia. Hemos hablado de la iglesia y el propósito de la iglesia, dar a conocer la gloria de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo se cumple eso? Por medio de miembros de una iglesia local. Esa es la forma en que Dios ha decidido dar a conocer la belleza de la gloria de Dios. Ya dijimos, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Salimos de aquí y la iglesia sale. Entonces Dios ha decidido que cada uno de los que componen la iglesia local sean los que cumplan el propósito de dar a conocer la gloria de Dios. La vida del cristiano no se vive en el individualismo, sino en la comunidad. Ser parte de una iglesia es ser parte de una comunidad en la que se vive el Evangelio y nos animamos a vivir el Evangelio durante la semana. Todo el Nuevo Testamento encontramos a los autores hablando y no deteniéndose de hablar acerca de la comunidad. Encontramos más de 100 veces la expresión exhortarse unos a otros, alentarse unos a otros, y eso nos está revelando que el propósito que tienen es mostrar a los hermanos que están recibiendo estas cartas que tienen que vivir en comunidad, una comunidad de gracia. Esas relaciones entre creyentes son las formas, o es la forma de anunciar la multiforme sabiduría de Dios. Y déjame decirte que es cierto, el concepto o la palabra membresía no aparece en la Escritura. No viene el concepto o la palabra y el concepto como tal, como prescrito aquí. Pero nosotros encontramos el principio a lo largo de todo el Nuevo Testamento, como por ejemplo esta expresión, someteos unos a otros, en Gálatas capítulo 6. Pero la membresía, por ejemplo, nosotros podemos ir a Mateo capítulo 18. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo 18 encontramos aquí la pregunta de Pedro acerca de cómo perdonar y cuántas veces tiene que perdonar. Pero el contexto inmediato anterior nos muestra cómo el Señor Jesucristo está hablando precisamente de la iglesia y está hablando de la relación entre personas allí. Por tanto, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si no te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a quién. A la iglesia. A ver, ¿de dónde salen esos 2 o 3? Tú puedes salir aquí a la calle, ir al vecino de tu casa, ir a un torneo de fútbol y encontrar a 2 o 3 testigos. Pero, ¿de dónde salen esos 2 o 3 testigos? Pues creo que el versículo 17 nos da luz. ¿De dónde? De la iglesia. Ok, ¿y qué es la iglesia? Bueno, quizás se está refiriendo a la iglesia universal. Bueno, quizá. Pero
Vean el versículo 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano, es decir, da por sentado que hay un grupo de personas que si esta persona no escucha la voz de la persona que lo buscó primero, después a 2 o 3 testigos, y si tampoco escucha a la iglesia, entonces lo sacamos de la iglesia. Eso da la idea de que hay una exclusión de algo. Es decir, ya no pertenece a un grupo, ahora hay que excluirlo del grupo, en cierto sentido, como lo veremos en un momento. Así que la membresía no me une a la iglesia solamente, sino que la membresía es un acto de sumisión a la iglesia. O sea, la membresía es algo que yo decido, no que ellos me unen, sino que yo decido unirme. Déjenme ilustrarlo de la siguiente forma. Hace tiempo platicando con un hermano de este tema de la membresía. Él me dijo: hermano, pues quiero que usted sepa que de aquí en adelante usted tiene todo el derecho para decirme cualquier cosa de mi vida personal. Y entonces la respuesta que le di es: yo no ocupo tu permiso para meterme en tu vida personal a partir de que tú decidiste ser miembro de la iglesia. Quizá a algunos suene esto feo. ¿Por qué? Porque desde el día que alguien se integra a la iglesia, está diciendo: la iglesia tiene derecho y responsabilidad de meterse a mi vida. Eso es la membresía de la iglesia. Dejar que la autoridad de la iglesia esté por encima de mí. Eso es. Y eso es precisamente lo que está enseñando Mateo capítulo 18. La iglesia tiene la autoridad para decirle a esa persona: tú ya no perteneces. Y espero que esto no se malentienda. Tú no perteneces como creyente. Tú necesitas seguir viniendo a escuchar el evangelio. Pero tú ya no tienes esa etiqueta de creyente, porque no estás viviendo como creyente, pero sabes, deseamos que vivas como creyente. Y por eso Mateo capítulo 16 nos dice lo siguiente. Y yo también te digo, versículo 18, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y este es un versículo muy mal interpretado, que muchas veces lo usan en el Evangelio de la Prosperidad. Pero el Señor Jesucristo le está mostrando a Pedro, y algunos hablan de que si es Pedro, si es la expresión de Pedro, pero sea cual sea la postura, la expresión de Pedro o Pedro, hablando de la iglesia, el fundamento que va a ser la expresión de Pedro o Pedro, y esa va a ser el fundamento para la iglesia, y la iglesia tiene la autoridad de atar y desatar. Todo lo que la iglesia ate aquí, ¿dónde será atado? En los cielos. Todo lo que la iglesia desate aquí, será desatado en el cielo. Ahora, conectemos estos dos elementos, capítulo 16 y capítulo 18. Si la iglesia dice: esta persona no está viviendo como creyente, ¿qué está haciendo? Desatándola, diciendo: no es creyente, él no es parte de este reino. ¿Dónde lo está desatando? No es que la iglesia tenga la autoridad de dar salvación o no, pero la iglesia es como cada país tiene un consulado en el extranjero. La iglesia y el consulado dice: yo te puedo emitir un pasaporte porque tú eres mexicano si estás en Francia. Y la iglesia es el consulado de Dios en esta tierra. Que la iglesia dice: tú eres un creyente o no eres un creyente, pero no para condenarte, sino para decirte: como no estás viviendo como creyente, te invitamos a que vengas a ser parte de la comunidad como creyente.
Así que la membresía de la iglesia no es que yo me uno a un club, sino que yo acepto la autoridad de esa iglesia sobre mí, para que me evalúe, para que me desafíe, para que me exhorte. Así que la membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano. Se caracteriza por la confirmación, por la supervisión, por el discipulado, por la sumisión. Pero hoy en día eso no nos gusta. Queremos tener libertad. ¿Recuerdan cuál es el concepto que todos queremos? Y en nuestra cultura, la rebeldía a los patrones que nos subyugan. Pero la iglesia ha sido diseñada por Dios y ha sido establecida por Dios para anunciar la belleza de la gloria de su Hijo a través de una comunidad de gracia donde cada creyente se somete a la membresía de esa iglesia. Es la iglesia como cuerpo que le dice a los miembros: reconocemos que tu profesión de fe, que tu bautismo, que tu discipulado han dado evidencia de tu conversión y que eres un representante del reino en esta tierra, que estás yendo a trabajar como representante del reino, porque tú eres la iglesia. Confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo. Y en este sentido, todo esto es como cuando el novio le dice a la esposa: a ver, y el pastor dice: a ver, Juanito, ¿estás dispuesto a tomar a Martita como tu legítima esposa y amarla en las buenas y en las malas, en prosperidad, como en escasez, en salud, como en enfermedad? Y el muchacho dice: sí, acepto. Eso es la membresía. De hecho, nosotros en la clase de membresía que tenemos en la iglesia, les decimos desde el principio: quizá para algunos de ustedes esto va a sonar como: oye, ¿me estás animando o me estás desanimando a ser parte de tu iglesia? Y la verdad, tenemos el deseo de desanimarlos, porque no queremos que ellos piensen que estamos buscando miembros para crecer la membresía de la iglesia. No, queremos que ellos entiendan lo que significa la membresía, porque eso va a implicar que las personas se metan a su vida y que vas a tener que estar bajo la autoridad de una iglesia, no de un pastor ni de unos pastores, sino de una iglesia, porque la iglesia es a la que Dios le ha dado la autoridad de atar o desatar y de dar a conocer la gloria de Dios por medio de relaciones significativas. Así que todo el asunto de la membresía de la iglesia trata acerca de la iglesia local. Y quiero decir, hermanos, que esto es en una iglesia local. Yo no soy pastor de esta iglesia local. Yo vengo como un invitado y me voy. Y yo no puedo asumir una responsabilidad en esta iglesia local, porque aquí Dios ha puesto, Dios ha establecido la iglesia local. Pero es responsabilidad de cada miembro decidir esta sumisión a su iglesia local. Y porque si Dios ya te ha unido a su iglesia y a una iglesia local, tú debes ser un miembro comprometido con tu iglesia. ¿Y qué significa ser un miembro comprometido con tu iglesia? Y quisiera mencionar 3 cosas rápidamente de qué es lo que significa ser un miembro comprometido con la iglesia local. El primero es que un miembro comprometido con la iglesia local adora en comunidad. Adora en comunidad. Pablo le escribe a los hermanos de Colosenses en el capítulo 3, versículo 16.
y en Hebreos capítulo 3 y en Hebreos capítulo 10 acerca de la responsabilidad de estar adorando comunitariamente. Podemos leer Colosenses capítulo 3, por favor, y es un pasaje bastante conocido. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia, ¿en dónde? En vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hermano, no hay un miembro responsable si no está asistiendo a su iglesia, si no está asistiendo cada domingo a adorar a su Señor, porque la iglesia es la comunidad de creyentes que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, y es necesario que se reúna semanalmente para adorar al Rey de Reyes y a su Señor. Necesita la iglesia reconocer la importancia, y los miembros de la iglesia necesitan reconocer la importancia de la adoración comunitaria. Cantamos la palabra, leemos la palabra, oramos la palabra, porque eso es lo que sacia nuestra alma. Así que, ¿cómo se ve un miembro de una iglesia local comprometido? Adora en comunidad. Adora en comunidad. Pero un segundo elemento que distingue es que sirve por amor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11. No tendremos tiempo para ir, pero Pedro nos estimula a servirnos, y específicamente quisiera ir a Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, porque este es un mandato del Señor Jesucristo a los apóstoles. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero note por favor la siguiente parte del verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué? Si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo se da a conocer la belleza de la gloria de Dios en Cristo? Una de las formas es amándose. Y el Señor Jesucristo está mostrando esto porque entre ellos había competencia y estaban buscando quién sería el mayor. Y el Señor les dice no. Y Él mismo toma un lebrillo en su regazo para lavarle los pies y les muestra que la grandeza no es en ser más que los demás, sino ser siervos de los demás. Nuestra tendencia natural es concentrarnos en nuestras propias necesidades y deseos. Siempre estamos pensando en cómo me veo mejor. Alguien dijo que cuando tienes 15 años te preocupas por lo que los demás pueden pensar de ti. A los 45 no te importa lo que otros piensen de ti. Y a los 75 finalmente te das cuenta que en realidad nunca nadie estuvo pensando nada de ti. Lo cierto es que pasamos la mayor parte del tiempo pensando acerca de nosotros mismos, cuando en vez de estar pensando en eso, deberíamos estar pensando cómo puedo servir mejor con el llamado que Dios me ha dado, con los talentos y la vocación que me ha dado. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 21, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Dios nos ha puesto en una comunidad de creyentes para adorar en comunidad, pero para servirnos unos a otros. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, porque somos parte del cuerpo de Cristo sobre la tierra para anunciar la belleza de Cristo en esta tierra. Pero una tercera forma
conocer la belleza de Cristo a través de esta comunidad de creyentes con miembros responsables es cuando cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, buscamos la comunión. Buscamos la comunión. ¿Recuerdan que en Hechos capítulo 2 nosotros encontramos esa primera iglesia? Quisiera llevarte por favor a Hechos capítulo 2. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta palabra comunión, hacían compañerismo, tenían un deseo de ser parte de esta vida de comunidad. El cristiano del primer siglo era sostenido por los otros cristianos y eso lo hacía inquebrantable en su compromiso. El hecho de tener una comunidad donde se reunían no solamente una vez para cumplir un requisito, sino para compartir su vida, para tener comunión, una unión de comunidad, hacía que la vida del cristiano fuera inquebrantable ante la persecución de todo un imperio. Y una de las expresiones de nuestra comunión ahora a nosotros es compartir nuestras vidas. Hermanos, es hacernos vulnerables. A veces nosotros queremos mantener el maquillaje de que todo está bien. Recuerdo a un chico que le preguntó continuamente, ¿cómo estás? Al millón. Y creo que es muy común, ¿no? Y no estamos diciendo a todo el mundo que estamos sufriendo. Pero es tu comunidad de creyentes, esta comunidad, este grupo de creyentes, el lugar donde tú encuentras un sosiego para poder abrir tu corazón y decir, puedes orar por mí. Esta semana he estado luchando mucho con mi carácter iracundo. He sido muy imprudente con mi esposa. He sido muy impaciente con mis hijos. ¿Puedes orar por mí? ¿Cuándo fue la última vez que tú en verdad buscaste en esa comunidad de creyentes el recurso que Dios te ha dado para fortalecer tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con uno para orar? Solamente tú y él. Y pusieron sus cargas al Señor. Y dijeron, necesitamos rendirnos cuenta. Rendirnos cuenta, en verdad necesitamos rendirnos cuenta. Porque si no, el engaño del pecado endurece nuestro corazón. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hermanos, exhórtense cada día para que el engaño del pecado no endurezca sus corazones. Cada día. Hermanos, no podemos pasar de soslayo la responsabilidad que tenemos como creyentes de velar unos por otros en esa comunión. Así que un miembro comprometido puede manifestarse cuando adora en comunidad, cuando sirve por amor y cuando busca la comunión. Y es porque él ha entendido que él no buscó la membresía como un club, sino que él decidió someterse a la membresía de una iglesia. Porque entiende que el único medio por el cual Dios va a cumplir su propósito de anunciar su gloria es a través de comunidades locales que hacen una iglesia universal. Así que hoy termino
trayendo una ilustración y una cita de Dietrich Bonhoeffer. Este hombre vivió en la época de los nazis y Dietrich Bonhoeffer experimentó el horror de esa Alemania. Y él escribió un libro que se llama Vida en Comunidad mientras estaba siendo perseguido. Y él dice lo siguiente: el creyente entonces alaba al Creador, el Redentor, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la presencia física de un hermano. El prisionero, el enfermo, el cristiano en exilio ve en la compañía de un cristiano amigo la señal física de la graciosa presencia del Dios Trino. Es eso lo que hace inquebrantable el cristianismo, mi querido hermano. El saber que en medio de nuestras diferencias y en medio de las cosas que son triviales y secundarias, nosotros podemos estar unidos, porque el Evangelio nos ha unido para anunciar la belleza de Cristo y anunciar la multiforme sabiduría de Dios. Así que hoy quiero pedirte que no olvides lo siguiente: porque Dios te ha unido a tu iglesia, tú debes ser un miembro comprometido con tu iglesia, que adora en comunidad, que sirve por amor y que busca continuamente la comunión. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de recordar la hermosura de tu plan y tu propósito. Tu plan es salvar a pecadores como nosotros, débiles, rebeldes, para que la belleza de la gloria de Cristo sea dada a conocer en este mundo. Y ahora tú nos has unido a una iglesia local. Ruego, Señor, que esta iglesia local pueda cumplir el propósito por el cual tú la has establecido, de anunciar la belleza tuya, en donde ellos estén, en sus hogares, en su trabajo, en su vecindario. Señor, que Cristo sea exaltado a través de cada miembro de esta iglesia, porque busca continuamente venir a congregarse, busca servir a los demás y busca la comunión con otros para rendir cuentas, para estimularse, para animarse. Ruego, Dios, que tú cumplas tu propósito en esta comunidad, en Cristo Jesús. Amén.